Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, honestamente, nos tiene a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Asterisco Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y talento. Pero lo más interesante no es solo su éxito, sino un giro inesperado en su vida personal, un secreto que ha salido a la luz y que involucra a una mujer misteriosa. ¿Quién es ella? ¿Cómo cambió su rumbo? Pues quédense conmigo porque hoy descubriremos el secreto que ha cambiado a Can Yaman. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así formen parte de esta increíble comunidad. Ya saben, clic en ese botón rojo y listo. Ahora adentrémonos en el fascinante mundo de Can Yaman. Muchos lo conocemos por sus papeles en exitosas series turcas como Erkenci o Dolunay, donde su presencia en pantalla es simplemente magnética. Su físico, su mirada intensa, su sonrisa, todo en él parece diseñado para cautivar. Pero más allá de las cámaras y los guiones, la vida de un artista siempre guarda sorpresas, y la de Can Yaman no ha sido la excepción. Durante un tiempo se rumoreaba mucho sobre su vida sentimental, sobre posibles romances, pero nada se concretaba del todo. Se le relacionaba con varias colegas de profesión, con influencers, y aunque disfrutaba de una legión de fans que lo idolatraban, su corazón parecía estar en una búsqueda constante, o quizás, simplemente disfrutando de su momento de soltería. Sin embargo, la noticia que ha sacudido los cimientos de su popularidad no es un nuevo proyecto de televisión ni una portada de revista, sino un cambio más profundo, algo que parece haber tocado su fibra más íntima. Y es que de repente hemos visto a un Can Yaman diferente. Más enfocado, quizás más maduro, con una luz especial en los ojos que antes no habíamos notado con tanta intensidad. Y detrás de esta transformación, como suele suceder en las grandes historias, hay una figura clave, una mujer. Por mucho tiempo su vida privada se mantuvo como un libro cerrado, o al menos bien guardado. Sin embargo, las redes sociales y los paparazzi a veces nos dan pistas, y los fans más perspicaces siempre están atentos. Lo que comenzó como un susurro o un rumor entre los seguidores más leales, ha ido tomando forma hasta convertirse en una verdad que hoy podemos casi palpar. Se trata de Asterisco Diletta Leotta, una presentadora deportiva italiana de gran fama. Y sí, para aquellos que no la conocen, es una figura pública por sí misma, con una trayectoria impresionante en el mundo de la televisión y un carisma arrollador que la hace tan popular como el propio Can. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta no fue un amor a primera vista que se anunció a bombo y platillo. Al principio se trataba de encuentros discretos, de apariciones casuales que alimentaban la especulación. Salidas nocturnas en Roma, cenas compartidas, pero siempre con un velo de misterio. Los medios de comunicación intentaban captar una imagen, una confirmación, pero ellos parecían jugar un juego de escondite muy bien orquestado. Y es que en la era digital, donde todo parece estar expuesto, mantener algo privado se convierte en todo un arte. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado en Can Yaman? Se dice que Diletta no es solo una conquista más. Las imágenes, las entrevistas donde Can se muestra más tierno, más abierto, y los comentarios que han surgido sobre ella sugieren una conexión genuina. Se habla de que ella ha aportado a su vida una estabilidad, una calma que antes quizás no tenía. Can Yaman, a pesar de su éxito y de ser el objeto de deseo de miles de personas, ha compartido en algunas ocasiones la presión que siente, la soledad que a veces acompaña a la fama. Y parece ser que Diletta ha sabido entender esa faceta, ha sabido conectar con él en un nivel más profundo. Piénsenlo, Can Yaman ha pasado de ser el galán de telenovelas turcas a un fenómeno global. Su carrera ha despegado a una velocidad vertiginosa. Ha participado en producciones internacionales, ha sido portada de revistas de moda, y su nombre resuena en cada rincón del planeta. Pero el éxito por sí solo, a veces no llena todos los vacíos. Es en este contexto donde una relación sólida y una compañía genuina pueden marcar una diferencia abismal. Lo que parece haber cautivado a Can de Diletta no es solo su belleza o su fama, sino su inteligencia, su seguridad en sí misma, y su propia independencia profesional. Ella es una mujer exitosa en su propio derecho, una profesional realizada. Esto crea un equilibrio en la relación, un respeto mutuo que es fundamental. No es la típica historia de la fama que se apoya en la fama de otro,
sino dos personas que parecen admirarse y complementarse. Además, la forma en que han gestionado su relación, a pesar de la presión mediática, también dice mucho. Al principio optaron por la discreción, permitiendo que la relación floreciera sin la intrusión constante de las cámaras. Esto les dio la oportunidad de conocerse de verdad, de construir algo sólido lejos del escrutinio público. Y cuando finalmente se mostraron juntos, lo hicieron de una manera más natural, más relajada, dejando claro que lo suyo iba en serio. Los fans de Can Yaman, en su mayoría, han reaccionado de forma positiva. Si bien es cierto que siempre hay un sector que prefiere que sus ídolos permanezcan solteros para sentirse más cercanos, la mayoría ha entendido que un hombre también necesita una compañera, alguien con quien compartir sus logros y sus momentos más íntimos. Y ver a Can feliz con esa sonrisa que ahora parece brillar con una intensidad diferente, es algo que sus seguidores aprecian. Pero, ¿cómo exactamente ha cambiado Can Yaman? Las entrevistas recientes y las apariciones públicas nos dan pistas. Se le ve más tranquilo, menos impulsivo quizás. Ha hablado sobre la importancia de enfocarse en su carrera, pero también de encontrar un equilibrio en su vida personal. Hay una madurez en su discurso que antes no era tan palpable. Quizás es la influencia de Diletta, o quizás es simplemente el paso natural del tiempo y la experiencia. Pero lo cierto es que hay una nueva faceta de Can Yaman que está saliendo a la luz, una faceta más reflexiva y, atrevería a decir, más feliz. Incluso su estilo de vida parece haber evolucionado. Antes se le veía más entregado a la vida social y a la diversión, algo normal para un joven en la cúspide de su fama. Ahora parece haber un mayor sentido de propósito, una dirección más clara en sus proyectos y una apreciación por los momentos más sencillos. Se le ha visto disfrutar de citas tranquilas, de momentos románticos, y esto, de alguna manera, se traduce en una energía diferente en su persona. Por supuesto, siempre habrá quienes especulen y analicen cada detalle. La vida de las celebridades es un circo mediático, y cada movimiento es observado y comentado. Pero lo que sí es innegable es que algo ha tocado a Can Yaman, algo que ha provocado este cambio. Y la figura de Diletta Leotta es, sin duda, el epicentro de esta transformación. Ella, con su propia luz y su propia fuerza, parece haber encontrado el equilibrio perfecto para un hombre que, a pesar de todo el brillo exterior, buscaba algo más profundo. Y no es solo su vida personal. Se rumorea que esta estabilidad también está influyendo positivamente en su carrera. Con una mente más clara y un corazón más pleno, los artistas suelen rendir mejor, enfocándose en su arte y en su desarrollo profesional. El estrés de la vida sentimental, o la falta de ella, puede ser un gran distracte. Y ahora parece que Can ha encontrado un ancla, un puerto seguro que le permite navegar con mayor serenidad por las aguas a veces turbulentas del mundo del espectáculo. Para entender completamente el impacto, pensemos en los desafíos de ser una figura pública de su calibre. Constante exposición, presión para mantener un cierto estilo de vida, la dificultad de establecer relaciones auténticas en un mar de admiradores y oportunistas. En este escenario, encontrar a alguien que te vea más allá de la fama, que te valore por quien eres realmente, es un tesoro. Y parece que Can Yaman ha encontrado ese tesoro en Diletta Leotta. La pregunta que muchos se hacen es, ¿será un amor para siempre? El tiempo lo dirá, como siempre. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la presencia de Diletta Leotta en la vida de Can Yaman ha sido un catalizador para un cambio notable. Un cambio que se refleja en su mirada, en su actitud, y en esa aura de felicidad y plenitud que ahora lo rodea. Ha pasado de ser el chico soñador de Erkenciskus a un hombre que parece haber encontrado su camino, tanto en el amor como en la vida. Y es fascinante observar cómo una persona puede tener un impacto tan profundo en la vida de otra, incluso de alguien tan mediático como Can Yaman. Nos demuestra que al final del día, todos buscamos conexión, amor y comprensión. Y cuando lo encontramos, la transformación es inevitable. Can Yaman ha cambiado, sí, y parece que para mejor. Y si la felicidad es el secreto, entonces este dúo lo tiene muy bien guardado. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este fascinante viaje por la vida de Can Yaman y el secreto de su transformación. Hemos visto cómo una figura misteriosa, Diletta Leotta, ha llegado a su vida para aportar esa chispa de felicidad y estabilidad que tanto parecía buscar. Hemos analizado las posibles razones de este cambio, desde la madurez personal hasta el equilibrio que ella le aporta. Y la conclusión es clara: el amor, cuando es genuino,
tiene el poder de transformar vidas, incluso las de las estrellas más brillantes. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de esta pareja? ¿Creen que Diletta es la razón principal del cambio en Khan? Déjenme sus teorías y comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido, no olviden regalarme un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad, darle al botón rojo y activar esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.